Pues comenzamos de nuevo. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy, ¿vale? Como siempre, para los que seáis nuevos, pues evidentemente, primero nuestra psicóloga nos hace una intervención de media hora y luego pues damos turno a las preguntas, ¿vale? Como siempre. Bueno, pues nada, Belén, preséntate si quieres, ¿vale? Para que la gente te conozca y luego, pues si hay alguno nuevo. Y luego, aparte de eso, también, pues, nada, ¿de qué nos va a hablar hoy, básicamente? Bueno, soy Belén López Carretero, Belén Carretero, que es como me gusta que me llamen, y soy psicóloga, soy experta en recursos humanos, soy coach, psicóloga clínica, y realmente lo que estoy aquí no es por mí, sino por vosotros. Lo que quiero es ayudaros para que el camino de las oposiciones, que es largo y es duro, lo llevéis lo mejor posible, ¿vale? Entonces, en esta ocasión lo que os quiero hablar es de un tema que le pasa a mucha gente. En un momento dado, dudáis y pensáis, las oposiciones son para mí, y muchas veces incluso lo afirmáis, es que la oposición no es para mí. Así que os quiero decir, ¿para quién no es la oposición? ¿Para quién no debe prepararse una oposición? ¿Quién no es la persona idónea? Yo sé que esto posiblemente no lo haya dicho nadie y no sea algo que ni incluso Antonio quisiera escuchar, pero es la realidad. No todo el mundo puede con unas oposiciones. ¿Quién no puede? No es que no pueda, sino que no son su objetivo. No están lo suficiente motivados. No es que no tengan capacidad. Capacidad hay. Pero hay un tipo de personas, el perfil de los emprendedores y de los creativos, que sus motivaciones son tan diferentes que no van acordes con las de una oposición, puesto que sus objetivos y sus metas son en muchas cosas difieren muchísimo de lo que se ha de tener para poder sacarse la oposición. ¿Quiénes son los emprendedores? ¿Quiénes son los creativos? ¿Quiénes son este tipo de empresarios que utilizan el conocimiento que tienen, muchísima información, contactos, con un conocimiento y nivel de innovación y creatividad altísimo y consiguen hallar un hueco de mercado, un nicho de mercado y además a largo plazo, no solamente a corto y de forma breve, sino a largo plazo, consiguen incrementar sus ventas, aumentar su producción y mejorar los objetivos de esa empresa, ya sea pyme, porque sea pequeña y mediana empresa, o autónomo, o lo que sea, ¿vale? Produciendo ganancias. ¿Qué características tienen estas personas? Pues veréis, son personas que tienen un gran sentido muy agudo de la observación. Es decir, son personas que donde los demás ven caos, ellos son capaces de detectar un negocio. No es lo habitual, lo sé, pero tienen esa característica. Además, son personas que constantemente están muy interesadas a nivel en la economía y en los movimientos sociales, políticos, económicos que se producen no solamente a nivel local de la zona donde se mueven, sino a nivel nacional e incluso internacional, porque afectan todo eso a los negocios, repercute a los negocios. Por eso hay negocios que de pronto parece que crecen como la espuma y pasa X tiempo y lo mismo que han salido luego ¡pum!, decaen. ¿Por qué? Porque ha habido algún movimiento económico, algún cambio social, cualquier historia que ha motivado que eso crezca, lo mismo que puede motivar que eso desaparezca, ¿vale? Entonces, son personas que están muy atentos a todo eso, que observan muchísimo. Si tú no tienes esa característica, si no estás especialmente implicado con la economía, con el nivel social, etcétera, etcétera, y te gusta, entonces, como emprendedor, poco, ¿vale? Te tiene que motivar mucho. Otra cosa, son personas, por ejemplo, que están muy claramente definidas a los objetivos. Es decir, tienen muy claro que lo que quieren es conseguir esto, vender esto
y conseguir vivir de eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Se centran muchísimo en esos objetivos y hallan un camino para poder lograrlo. Y luego, además, intentan incrementar sus ventas, ampliar su cuota de mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Para esto te tiene que gustar mucho. Si tú eres ese tipo de persona, para ti no son las oposiciones. Pero si no eres así, para ti sí son las oposiciones. ¿Vale? Otra característica, que no deberías prepararte las oposiciones si tienes también esta tercera característica. Ojo, tienes que tenerlas todas, no una, sino todas. Por ejemplo, gran capacidad de desarrollo de ideas. ¿Por qué? Porque tú tienes una capacidad técnica muy grande para elaborar ese camino de cómo llegar a este objetivo. Es decir, imaginaos, por poner un ejemplo, yo lo que quiero es vender cuadros, vivir de la pintura porque yo soy un gran artista, ¿vale? Tienes que crearte un camino de ¿y dónde me voy a proporcionar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Y ser capaz de trazar ese camino. Pero es que además tienes que tener una gran capacidad personal de relacionarte con personas. ¿Por qué? Porque tienes que ser capaz de elegir a personas que si tú no eres capaz de hacer eso, que sepan hacerlo por ti y que se impliquen en ese objetivo tuyo, en cumplir esas metas que tú tienes. Con lo cual, no es una cosa que sea precisamente fácil, ¿vale? Y ya llevamos tres. Ser muy observadores y estar interesados por la economía, lo social, etcétera, etcétera, tener muy claros los objetivos y ser capaz de ampliar tu cuota de mercado, un gran desarrollo de la idea y saber relacionarte con las personas para que consigan tus objetivos, que se impliquen en tu meta, una capacidad grande para tomar riesgos, ojito, riesgos medios, porque si tomáis un riesgo muy grande, puede que la empresa se vaya al garete. Riesgos medios. ¿Y basado en qué? En la situación política, en la situación económica, en la situación de la competencia, en las innovaciones tecnológicas. Tienes que estar completamente atento a cualquier movimiento o variación que se produzca en el mercado y tomar una decisión rápida y acertada, que esa es la quinta característica que tienen estos empresarios. ¿Qué pasa? Son capaces de tomar decisiones rápidas, asumiendo ciertos riesgos y además decisiones acertadas, porque hay quien las toma y no son acertadas, ¿vale? Con lo cual, el negocio, la empresa fracasa. Y además, muchas veces, esas decisiones que tienes que tomar no van acorde con tus valores o tus principios o tus necesidades a nivel personal. Puede que en un momento dado tú digas, oye, es que a mí me gustaría tener los sábados y los domingos libres, pero resulta que es que el mejor día de venta para ti es el sábado y el domingo. Pues lo tienes que trabajar, porque es lo mejor para la empresa. No para ti a nivel personal, pero sí para la empresa. Y estás dispuesto a sacrificar tu vida personal por esa laboral, en muchísimos aspectos. Con lo cual, otra característica que tienen este tipo de empresarios y de autónomos. ¿Qué más? La responsabilidad. Son personas súper responsables, que están muy motivadas, que son capaces de hacer grandes sacrificios, que son muy estructuradas y que respetan los tiempos y también se respetan a sí mismos y a los empleados, siendo capaces y son capaces de motivarlos. Y además son capaces de implicarlos en eso, en esa campaña, en ese objetivo, en esa meta, visualizando todos juntos eso. Y eso no es tan fácil, porque tienes que conseguir que tu sueño sea el del otro. Además son personas, séptima característica, son personas que son muy seguras de sí mismos, que tienen muchísima confianza en ellas mismas, ¿vale? Creen en su proyecto, creen en sus metas, creen en sus capacidades, tienen una gran visión de futuro y además confían en su intuición, ¿vale? Además son capaces de analizar
muy bien las situaciones y tienen, es como, tienen un ojo crítico, un ojo que detecta, un ojo clínico que hace que vean las situaciones y que las vean con facilidad, porque se basa en su sentido de la observación. Ven pequeños detalles que los demás no pueden ver, ¿vale? Esto lo que hace es que evita problemas menores a la empresa que si se agravan pueden llevarla incluso a la quiebra, ¿vale? Otro objetivo, otra característica que tienen, y ya van 8, una mirada multidimensional y la capacidad de líder, ¿vale? Porque siempre están buscando ese afán y además motivan al otro para que haga lo mejor. A lo mejor ellos no saben hacer algo, pero implican tanto al otro que consiguen que el otro trabaje en su sueño, como he dicho antes, pero optimizando el proyecto. Son capaces de escuchar, de ver los cambios que necesita el otro, aunque no esté de acuerdo con ellos, aunque no los vea, aunque no. Hay muchas empresas que les pasa que al final fracasan porque no escuchan a la persona de abajo, o no escuchan al cliente, o no escucha a la persona que tiene que venderlo, o no escucha a la persona que está fabricando lo que sea, la situación de incomodidad que tiene o el problema que tiene. Y cuando lo fuerza llega un momento en que la maquinaria se rompe, porque ese es el eslabón más débil de la cadena. Por eso tiene que tener una mirada multidimensional, porque tiene que ver desde la más pequeña cosa, desde la persona que esté en el escalafón más pequeño hasta la persona que esté en el escalafón más alto, en todos los que intervienen en el proceso, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que eso efectivamente no es nada necesario para cuando tú estás trabajando en un trabajo que has conseguido por una oposición. ¿Por qué? Porque están los trabajos muy definidos y no te tienes que encargar de nada de eso, pero no son cosas que sean fáciles de hacer. ¿Qué sucede? La mentalidad. Tienen que tener una mentalidad muy abierta a los cambios, una mentalidad que sean capaces de, de, ¿cómo lo explico? Vamos a ver. No puedes ser rígido, ¿vale? Porque si tú te estableces, yo he conseguido llegar hasta aquí y te quedas inmóvil, sin avanzar, como la sociedad avanza, como la innovación avanza, hay cambios tecnológicos, el nivel social al cambiar también cambian las necesidades de las personas que están trabajando para ti o contigo o para las que tú trabajas. Y si no estás atento a todos esos cambios, no estás abierto a percibir todo eso y a evaluarlo, tu negocio puede irse al traste. Habrá muchos que ni siquiera lo conozcáis o no sepáis lo que es, pero hace ya algunos años, cuando yo era chica, existía una cosa que se llamaba videoclub. Se alquilaban las películas, te las llevabas a casa, las veías y luego las devolvías. Durante un tiempo, fue un negocio muy rentable, pero cayó en el desuso. Y cayó en el desuso conforme fueron saliendo plataformas, conforme se fue avanzando en la tecnología y conforme. ¿Por qué? Porque ya no eran necesarios. Quien estuvo atento y se dio cuenta y lo cerró a tiempo y se buscó la vida por otro lado, en otras cosas, o lo cambió, que hubo muchos que evolucionaron y lo cambiaron, a videojuegos y siguen funcionando perfectamente porque vieron que la nueva forma y lo que se estaba desarrollando eran las consolas, los videojuegos, etcétera, etcétera. Pero hubo muchos que no, se quedaron obsoletos, no estuvieron abiertos al cambio y desapareció, ¿vale? Entonces, son personas también, por eso es que es necesario que tengan una mentalidad muy abierta. Son personas también que están dispuestas a aprender de cualquiera, a escuchar cualquier consejo, opiniones, de cualquier persona que pueda, de cualquier método de trabajo, de lo que están haciendo en otra empresa, aunque no esté relacionado con su sector, pero sí que pueda atraerlo al suyo.
y que pueda innovar en el suyo, ¿vale? Y están además, son personas que siempre quieren estar aprendiendo, siempre están mejorando, siempre, con lo cual le tienen que dedicar muchas horas a su trabajo y estar muy, muy implicadas. Como he dicho, sacrificando muchas veces vida personal, en la gran mayoría de los casos. Otra cosa, por ejemplo, el tema de la organización. Debe ser muy organizado, súper, 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 súper organizado, ¿vale? En todos los aspectos y en todas las áreas de su vida. Con los empleados, con el trabajo, con el dinero, con las cuentas, con absolutamente con todo, con los pagos, con todo. Porque si no eres eficiente en una de esas áreas y no la controlas, al final esa área te come y destruye la empresa. Entonces, en definitiva, y resumiendo, ¿para quién no son las oposiciones? ¿Quién no debe prepararse unas oposiciones? Pues una persona que sea súper creativa, que sea súper innovadora, que tenga unas metas propias, que sea súper apasionado y no le importe echar horas, 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 horas y horas, y esté tan motivado en sus logros que los ponga por encima de muchísimas cosas, vida personal, laboral en ciertos aspectos, profesional en otros, sí, y esté enfocado completamente en otro, en eso, ¿vale? Y además que tenga gran conocimiento y habilidades, muchísimas habilidades, en algún producto y servicio, donde gente que sepa con quién relacionarse, cómo atraerlos a lo que quiere, no tanto, no solamente para vender, sino para conseguir que los demás se impliquen en su proyecto, ¿vale? Que tenga contactos en el sector, porque si tú quieres empezar en una cosa, en cualquier, imagínate, yo quiero empezar, por ejemplo, y poner una empresa de aire acondicionado o de energía solar, por ejemplo, que ahora está muy de moda, de energía solar. Y yo no tengo ni puñetera idea, ni conozco a nadie que trabaje en el sector, ni dónde comprar, por mucho que yo sepa de cómo se instalan, si no tengo quien me recomiende, no tengo con quién relacionarme, no conozco empresarios tal que me puedan llamar, no hago la publicidad oportuna, etcétera, etcétera, nadie me va a conocer. Mi empresa, por muy buena que sea, no va a salir adelante, ¿vale? Tiene que tener gran capacidad para colaborar con otros, con gente del sector y trabajar con ellos. Además, gran autoconfianza y optimismo, porque rachas malas va a haber. Y además, tiene que tener dinero, una disposición económica para empezar, porque empezar desde cero no es fácil, ¿vale? Entonces, si tú tienes esa capacidad para centrarte, esa visión de futuro, ese interés por la economía social, económica y global, ¿vale? Tanto a nivel local, nacional como internacional. Estás tan enfocado en tu objetivo, eres capaz de sacrificar lo que haga falta, fines de semana, citas con amigos, con compañeros, con pareja, familia, porque tienes que hacer eso porque es lo más conveniente, viajar, etcétera, etcétera. En ese caso, la oposición no es para ti, ¿vale? Tienes que tener esa tenacidad y, por supuesto, ser un buen administrador, porque si piensas que todo lo que entra en caja es tuyo, malamente vamos. Y si no sabes que tienes que guardar, malamente vamos, ¿vale? Ahora, si tú, sin embargo, ¿para quién sí son las oposiciones? Si tú lo que tú aspiras es a tener una estabilidad laboral y económica, que tú quieres siempre saber con qué vas a contar, cómo te vas a organizar, cuándo y cómo vas a disponer de tu tiempo, de tu casa, de tu vida, de tus vacaciones, de tus viajes, de tu vehículo. Todo eso sí te lo da una oposición. Para ti sí es una oposición, porque eso te lo da fijo. Además, te da una situación económica que está bien, los sueldos están bien. Si tú quieres, si para ti es súper importante poder conciliar la vida familiar y la laboral,
para ti sí es una oposición. ¿Por qué? Porque no vas a tener que hacer ciertos sacrificios, porque una oposición te permite el poder tener esa conciliación, ya que durante los, los opositores, las personas que se sacan la oposición en la administración pública, sí concibe la conciliación laboral, sí que con la familiar, además sí que concibe y respeta los derechos de los trabajadores con muchísimas más ventajas, con muchísimas mejores características que la empresa privada. Y eso es una realidad, pero tanto en horario como en vacaciones, como en días personales, en el ambiente laboral suele ser más relajado, con más sin presiones, te puedes pedir reducciones de jornada, tienes flexibilidad horaria, si tienes hijos en la guardería o en el colegio, etcétera, te puedes incluso organizar. O sea, vamos, es que no tiene nada, 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 nada que ver con una empresa privada en ese aspecto, muchísimo mejor. Además, te va a quedar tiempo para practicar cualquier afición que tengas, incluso si quieres hacer otro trabajo aparte. Porque normalmente son jornadas intensivas, con lo cual por las tardes puedes practicar cualquier hobby, practicar ese trabajo que tú querías, empezar a darte a conocer. Y en el caso de que te vaya bien, puedes pedir una excedencia. No hay ningún problema. Y luego te incorporas cuando tú quieras, si es que quieres volver a tu plaza. Entonces, las condiciones que te da una oposición no te las da nadie. Si tú lo que estás buscando es todo esto que yo te estoy contando, la oposición es el trabajo de tu vida. El trabajo de tu vida, el sueldo, es un sueldo que está por encima del salario mínimo interprofesional, que es lo que vas a encontrar el salario mínimo interprofesional normalmente cuando tú trabajas en la empresa privada. No busques más cosas y encima te van a exigir que trabajes mayor cantidad de horas para conseguir ese mismo sueldo o incluso menos, ¿eh? Con lo cual, tu calidad de vida en la empresa privada es mucho peor que en la empresa pública, que trae a estudiarte unas oposiciones. Además, imagínate la capacidad que vas a tener de disfrutar, de ser feliz, porque te puedes organizar perfectamente, pero perfectamente tu vida a largo plazo. Vas a tener un acorde a tus funciones. Muchas veces te encuentras que en la empresa privada se te exige mucho más de lo que realmente deberían ser tus funciones. Y sin embargo, aquí no. En la empresa pública, tras sacarte unas oposiciones, tú tienes muy definido cuáles son tus funciones y cuál es tu trabajo. Y si algún compañero se quiere meter o te quiere pisar no tienes que preocuparte por nada. Te vas al donde está estipulado en el BOE, cuáles son tus funciones, qué tienes que hacer, toda la historia, cómo lo tienes que hacer. Y listo. Y además tienes recursos para poder incluso poder decir, oye, esta persona tal, y automáticamente, en la gran mayoría de las ocasiones, simplemente con que le diga a la persona, oye, te estás pasando, como sigas así, voy a tomar este y este, que hay formas, ¿vale? De la administración pública lo tiene, recursos a donde tú puedes acudir para poder poner a la persona automáticamente la persona se retrae. ¿Por qué? Porque no quiere follones, ¿vale? Entonces, porque el reglamento, la administración pública tiene sus reglamentos y sus leyes, sus normas que definen muy clarito y que estipulan, vamos, sin lugar a dudas, cuáles son las funciones de cada uno, lo que te corresponde y lo que no tienes que hacer. Si tú quieres esa calidad de vida, las oposiciones son para ti. Si tú quieres tus derechos, si tú quieres tu libertad en el trabajo y quieres que eso se cumpla tal cual, no tienes ningún problema, porque en el peor de los casos hay procedimientos disciplinarios, como he dicho antes, para que si alguien se quiere pasar, lo pongan en su sitio y no pasa nada, porque ni siquiera lo haces tú.
pero que ya digo que normalmente ni siquiera es necesario, ¿vale? O sea, normalmente con que le diga a la persona, oye, mira, esta no es mi función tal, si como siga así voy a tomar medidas, no suele ser necesario. Entonces, la pregunta es, ¿qué creéis después de todo lo que yo he dicho? ¿Las oposiciones son para vosotros o no? ¿Cómo sois vosotros? ¿Cómo queréis que sea vuestra vida? De la primera, me sacrifico en pro de mi meta, de mi objetivo, y sacrifico mi familia, mis amistades, que sí, que llegará un momento en que yo sea capaz de, pero primero va la empresa y luego voy yo como persona, que no se os olvide nunca. O preferir trabajo para vivir, tengo una buena calidad de vida, me dedico para mí, que es lo importante, mi familia, mi hijo, mi amigo y tal. Me realizo en el trabajo porque hago un trabajo que me gusta, en un ambiente distendido, lo hago de buen agrado, no tengo presiones, no tengo follones, no tengo tal, mis funciones están muy claras y muy definidas, sé exactamente a qué atenerme, tengo una buena disposición económica porque tengo unas buenas condiciones. Además, voy a tener unas características a largo plazo, tanto de pensiones, etcétera, etcétera, superiores a la media. Y además dispongo de tiempo libre para pasármelo bien, para estar con mis amigos, para irme a practicar mis aficiones, mis hobbies, y para viajar, y organizarme de forma súper bien mi vida. Y si lo que quieres es calidad de vida, lo tuyo son las oposiciones. Hay mucha gente que dice, uy, qué suerte, cuando ve a un empresario que le ha ido bien. No, suerte no. Hay que ver todo lo que has sacrificado para eso. Y no son 2 años, no son 3 años, no son 4 años. Es toda la vida lo que llegan a sacrificar. Y lo ponen por encima de prácticamente todo. Tenedlo en cuenta. ¿Qué queréis vosotras? Que si es tu sueño y es tu meta, trabájalo y lucha por ello. Pero si lo que tú realmente quieres es tener calidad de vida, para ti es la oposición. Pensadlo. Ese va a ser vuestro ejercicio. ¿Cómo quieras que sea tu vida? ¿Cómo te imaginas? Imagínate que tienes 85 años. Cuando mires para atrás, haciendo, recopilando, pensando, ¿yo a qué le voy a dar valor en mi vida? ¿Yo qué voy a considerar que es importante? Es decir, conseguí llegar y formar esta empresa, o conseguí tal, o conseguí ser una tal de renombre, o no sé qué, o no. Lo que queráis es, que he tenido una vida de puta madre. Hablando mal y pronto. He sido feliz, he tenido tiempo, he disfrutado de mi familia, de mis hijos, de mis hobbies, de mis aficiones, de viajar, de estar bien, de tal. He tenido tiempo para todo. Eso es lo que quiero que valoréis. Y así podréis definir de forma muy clara si las oposiciones son para mí o no quiero ser un empresario. Y ojo, no olvidéis, tenéis que tener las características que antes he nombrado para ser empresario. No todo el mundo vale, no todo el mundo puede, porque para eso hay que tener ciertas características innatas y que se trabajan a lo largo de mucho tiempo, de toda una vida, y unos intereses bastante peculiares, que se te pase el tiempo y que no se te haga eterno, que no te resulten ese tipo de cosas pesadas y tediosas.
¿vale? Así que, ya sabéis, ejercicio. El próximo ejercicio que tenéis que hacer es valorar. Tengo esas características, miráis el vídeo tranquilamente. Yo tengo esas características, quiero ser empresario, estoy dispuesto a hacer todos esos sacrificios. Yo tengo esas cualidades y estoy dispuesto a hacer esos sacrificios o no. O yo quiero tener una buena calidad de vida. Y en función de la respuesta, ya sabéis si las oposiciones son para vosotros o no. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Después de todo esto, sesión de dudas, preguntas. Bueno, Belén, muchas gracias por tu aportación, ¿vale? Yo quiero hacerte una pregunta. Evidentemente te has dejado en el tintero la persona que no quiere ni opositar ni quiere emprender. ¿Qué hacemos con esa persona? Evidentemente, ¿vale? Se supone que también puede trabajar para otras personas y ganas un sueldo, ¿vale? Efectivamente. Yo Pues, también considero que todo no consiste, ha hablado del tema del sacrificio, ¿vale? Tampoco un sacrificio, ¿vale? Son formas de pensar totalmente distintas. No vale para una persona que sea emprendedor, no le vale ser funcionario, para una persona que sea funcionario, no le vale ser emprendedor, ¿vale? Y para una persona que quiere trabajar para otra persona, no quiere complicarse la vida, ni estudiar una oposición, y tampoco quiere emprender, oye, pues es otra opción que hay en la vida, ¿no? Al igual que hay en la vida, coger la maleta y irse fuera de España, ¿no? Como creo que dice, ¿vale? Pero bueno, yo te voy a comentar ahí algo que se me ha quedado en el tintero, ¿vale? Seguramente que como estamos en una comunidad de opositores, ¿vale? Me gustaría, no me ha quedado claro, no he visto ahí las características, ¿vale? Has comentado las características del emprendedor, pero entiendo que son las opuestas, ¿vale? Pero claro, no me ha quedado claro. Y como seguramente que mucha gente se sentirá identificado, yo me he sentido identificado con la parte emprendedora, ¿vale? Entonces, como estamos en una comunidad opositora, no sé, no he visto has dicho las ventajas y todo eso de ser funcionario, pero ¿qué características tiene que tener un opositor, ¿vale? Para conseguir ese objetivo? Porque evidentemente yo veo aquí mucha gente, como preparador, veo mucha gente que se mete en las oposiciones, pero no tienen no tiene esa habilidad que tiene que tener una persona para sacarse unas oposiciones, por ciertas circunstancias. Entonces me gustaría tú como psicóloga que des tu punto de vista. ¿Qué características tiene que tener una persona para sacarse unas oposiciones, para ser funcionario? pues mira, la primera característica que tiene que tener una persona para ser funcionario, funcionario es tener claro cuáles son sus objetivos. Pero eso, para ser funcionario o para ser emprendedor o para irte al extranjero o para trabajar para otro. Es decir, lo primero que tenemos que definir es cómo quiero vivir yo, que por eso he dicho, tenéis que visualizar, yo tengo 85 años, ¿cómo quiero que haya sido mi vida? ¿Qué le pido a la vida? ¿Qué espero de la vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque tú tienes que vivir de acuerdo a tus valores, a tus principios, a tus prioridades, siempre, porque si no, no vas a ser feliz. Por eso decía Antonio, que no es sacrificio. Claro, no lo ven como un sacrificio, lo ven como algo normal, porque son sus valores, son sus prioridades. ¿Cuáles tienen que ser las prioridades de un opositor? Pues, por ejemplo, tiene que querer un sueldo que esté bien, que sea un sueldo medio y que estén dispuestos a promocionar de forma interna para conseguir un sueldo de mayor calidad. Tienen que ser personas que primen la calidad de vida con respecto a otras cosas, es decir, tienen que primar la calidad de vida con respecto a conseguir un logro concreto y específico. Porque si yo me voy a estar amargando toda la vida porque yo quería ser pintor y no lo he intentado, ahora, si yo realmente no es que quiera ser un gran pintor, a mí me vale precisamente pues con pintar mis cuadros, hacer pequeñas exposiciones con los amigos tal, y de vez en cuando a algún sitio y vender alguno. Y si pita la flauta y fluye bien, pero si no, no pasa nada y no me voy a amargar por ello. ¿Vale? Entonces, depende de si te planteas otra opción a tu vida o no, o solamente quieres ser ese objetivo. ¿Vale? Otra característica que tienen que tener los opositores. Tienen que ser personas capaces de trabajar y ceñirse a un trabajo más administrativo, más, que por así decirlo,
no es que sea aburrido, pero sí monótono, ¿vale? Más o menos de estar siempre haciendo lo mismo, con pocas variaciones, porque como tu puesto de trabajo está muy definido, de forma muy clara, no te puedes salir de esos estándares, ¿vale? Tienes que ceñirte a eso. Entonces tienes que tener esa característica. ¿Qué más características tienes que tener? Pues, por ejemplo, tienes que ser una persona que prime la seguridad y la estabilidad por encima de otras cosas. Si eres una persona que te gusta el riesgo, y no me refiero a hacer puenting, ¿vale? Que eso puede ir un fin de semana y hacerlo si es que te gusta. Pero sí tienes que primar la estabilidad económica, sí tienes que primar la estabilidad con respecto a dónde vivo, a dónde estoy, a mi familia. Es decir, prima la estabilidad con respecto a la innovación en ciertas cosas. Pero más que la innovación, es los riesgos, porque ser empresario es un riesgo. Además, tienes que ser una persona constante y con capacidad de trabajo. Ojo, muy, muy importante cuando digo esto. ¿Por qué digo esto? Porque un opositor trabaja de forma muy dura y se organiza hasta que se saca las oposiciones, ¿eh? Ojito. Durante un tiempo tiene que estar muy centrado en su meta, con mucha capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que no tiene por qué tener habilidades sociales con otros, especialmente tal. No tiene por qué meter a los otros en su objetivo, mientras que un emprendedor sí. ¿Vale? Entonces, es diferente. Con respecto a la toma de decisiones, son pocas las decisiones que tienes que tomar porque están las estructuras muy bien definidas de por dónde tienes que ir y qué camino. Si pasa esto, haces esto. Si haces tal, cual. Las estructuras están muy definidas cuando se trata de las instituciones públicas, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, no tienes que tomar decisiones. Si tú eres una persona que de algún modo eres muy espontánea, muy tal, muy... Y entonces la oposición, porque te deja menos libertad ese trabajo. Puede ser espontáneo en otras muchas situaciones. Puede ser alegre, divertido, espontáneo a la hora de salir con tu familia, de viajar, etcétera, 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 etcétera. Pero no en el trabajo, te tienes que ceñir a unas condiciones. No puedes organizarte el trabajo como tú quieras. Si, por ejemplo, si hago esto primero, luego lo otro, ¿vale? Pero si te dicen esto se hace así, así y así, es como se hace. Y no puedes hacerlo como te dé la gana, porque hay unas leyes y unas normas que tienes que seguir. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tienes que ser responsable y atenerte a lo que se te pide, ¿vale? Contraposición, calidad de vida impresionante. ¿Ha quedado claro, Antonio? ¿Lo he definido así bien? ¿No se te escucha? Sí, muy bien. No sé qué opinan los demás. Si alguien quiere comentar algo al respecto, ¿vale? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, ¿vale? De lo que se ha hablado aquí. ¿Quiere preguntar algo a la psicóloga que está de tiempo? Venga, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, como nadie pregunta nada, voy a preguntar yo, ¿vale? Así cumplimos con el tiempo. Vale. Bueno, alguien ha preguntado por aquí. No, bueno, no. Bueno, no, no hay una pregunta fija, pero bueno, comento yo, comento yo. Vamos a ver. Eh, bueno, como estamos en una comunidad opositora, ¿vale? Desde tu punto de vista, hablaba de las ventajas de ser funcionario y ahora yo comento, ¿vale? Del punto de vista, pues claro, todas esas ventajas, evidentemente todo el mundo las quiere, lo quiere, ¿vale? Pero claro, no todo el mundo lo consigue, ¿vale? Entonces, ¿cuál crees tú que tendría que ser el día a día de una persona, ¿vale? Desde el punto de vista a nivel psicológico, a nivel personal, ¿vale?
para que una persona adquiera ese compromiso y ese foco, ¿vale? En la oposición. Pues claro, las ventajas están bien, pero aquí evidentemente si no se hace nada no se consigue nada. Está más claro que el agua. O sea, aquí o picamos piedra o no vamos a ningún sitio. Pues sí, está todo muy fenomenal, muy maravilloso, pero hay que picar piedra. Entonces, en el aspecto de picar piedra, ¿cómo crees tú que se podría, digamos, con esta ventaja que tenemos encima de la mesa, una persona que tiene esa cualidad de opositora, ¿vale? ¿Cómo crees tú que desarrollaría esa habilidad que tiene desde el punto de vista a nivel psicología, a nivel personal? Pregunto. Capacidad de superación. Tiene que ser una persona que esté dispuesta a cambiar. Esa es la gran diferencia. Todos quieren efectivamente esa calidad de vida, pero un opositor tiene que estar dispuesto a cambiar y a superarse en muchos aspectos de su vida, en el personal, en el laboral, en... ¿Qué te digo yo? Es que engloba muchos aspectos. Es decir, es como persona, porque te hace replantearte toda tu vida cuando tú estudias una oposición. Porque de nuevo te mueve tus cimientos y tus valores. Hay muchas personas que dicen, yo soy así y ya está. Cuando te asaltan las dudas, si no estás dispuesto a mejorar, a implicarte, a cambiar y a superarte, vas a abandonar. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguir ese objetivo durante un tiempo limitado, pero durante un tiempo, 2, 3, 4 años, tienes que estar implicado al 100%. Si tú, por ejemplo, dices, yo llevo estudiándome la oposición 4 años o 6 años, pero de esos 6 años, el primero estabas trabajando y le dedicabas 1 hora al día. El segundo no podía estar atento porque tenía un problema familiar y lo que estabas estudiando no lo memorizabas porque tu foco de atención no era ese, era otro. Si el tercero resulta que te surge un inconveniente con una situación muy concreta, por ejemplo, mal de amores, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y eso conlleva un proceso de ruptura, separación, divorcio, ¿qué te digo yo? Ruptura con tu pareja, de abandono de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país. Todo eso te conlleva un sacrificio y tú ahí no puedes estar rindiendo al 100%. ¿Qué sucede? Que si tú me dices que llevas 6 años, pero 3 no han sido válidos, no han sido válidos porque tú no estabas rindiendo, tú no estabas centrado. Realmente no llevas 6, llevas 3. Y te tienes que decir la verdad, ¿vale? Entonces, es que no te queda otra. Te tienes que decir la verdad y tienes que ser objetivo contigo mismo. Tienes que poder saber y tienes que saber interiorizar qué estoy dispuesto a sacrificar, qué cambios estoy dispuesto a hacer y adaptarte a eso, aunque ello implique. Imagínate que estás con una persona, te dice, ¿hasta qué punto me merece la pena esto? Porque mi pareja no cree en esto, no me ayuda, no me permite que yo estudie las horas que tal, no me apoya, me echa piedras sobre mi terreno. ¿Qué vale más? ¿Que te vale ese tipo de persona que no te apoya, que no te ayuda, que no va con tu objetivo, que no está ahí o no te vale? Son situaciones muy difíciles. Hay gente que no está dispuesta a cambiar.
Puede ser con la pareja, o puede ser, por ejemplo, con la familia. Es que mis padres siempre han querido que sea abogado o que sea economista. Y no soy capaz de sobreponerme a eso. Por eso estudiar una oposición y tener muy claro lo que yo quiero y luchar por ello es un camino de superación y de cambio, de afrontar problemas que te van a ir surgiendo. O amigos que en un momento dado desprecian o infravaloran tu esfuerzo o tu trabajo. Si total, para lo que es. Entonces, la gran diferencia entre quien se saca la oposición y quien no, quien abandona, es que está dispuesto a cambiar, se esfuerza por cambiar. Es un camino de superación, siempre, de autoconocimiento y de superación hacia un objetivo. Muy bien, muy bien. Pues una pregunta que tenemos por aquí por parte de Pilar. Comenta Pilar qué recomienda, ¿vale? Para disfrutar del camino, que evidentemente es largo y tedioso. O sea, la oposición, evidentemente, un camino largo, ¿vale? Que se piense que esto se lo va a sacar en 6 meses, en el pico la lleva, ¿vale? Esto se saca en meses, hay que echarle tiempo. Entonces, evidentemente, el camino es largo. Entonces, ¿qué recomienda para disfrutar del camino? Pues mira, tenemos que darnos pequeños placeres y tenemos que ver que lo estamos consiguiendo y tenemos que cumplir pequeñas metas. Nuestro cerebro, como ya he explicado antes, no está preparado para metas a largo plazo, pero sí para metas a corto. Entonces, tenéis que conseguir esas recompensas a corto plazo, felicitarte en cada cosa a corto plazo que consigas, me refiero a, como esta semana, hoy por ejemplo, no esta semana, mi objetivo de hoy, ¿qué era? El estudiarme este tema, o hacer el resumen, o hacer tal, o hacer esta prueba de examen, corregirla y mirar los fallos y aprenderme bien en qué me he equivocado, tal, para mejorarlo y que la próxima tal, y repasarlo. El objetivo que te hayas puesto ese día. Cuando termines, felicítate. Normalmente, cuando una persona termina, dice, uff, ya, por fin, o sea, lo vivo como un castigo, ¿vale? Pero nadie te felicita. Normalmente estáis solos estudiando y tenéis que coger y deciros, ole yo, muy bien. Y cuando veáis a alguien, a la persona con quien conviváis, decirle, pues sabes que consiguió no sé qué, no sé cuánto, pues sabes que tal, pues mira, pues me tal, y regocíjate en tu logro. Pero además, date esas pequeñas recompensas que para ti son importantes. Es decir, si para ti es importante, porque lo más importante para ti es tu pareja, tu hijo, tu familia, tus amigos, concédete ese tiempo o ver ese capítulo de la serie que te gusta o es decir, date esa pequeña recompensa a corto plazo, porque yo lo valgo, porque yo me lo merezco, pero te la das ese día y luego te la das a la semana. Como he hecho lo que yo tenía esperado para la semana, ahora me doy tal recompensa. Y lo reconozco. Pues mira, he cumplido el lunes, he cumplido el martes, he cumplido el miércoles. El jueves me costó más, pero aún así lo hice. Y el viernes y tal. Y date esas pequeñas recompensas. Te tienes que animar a ti mismo. Normalmente tenemos dos varas de medir. Una con la gente y otra con nosotros mismas. Si alguien te dice que tiene un día malo y que hoy no le ha cundido estudiar, tú le dirías, no te preocupes,
que tú tienes mucha capacidad. Ya verás cómo mañana lo enfocas mejor o tal y desarrollas más estas facetas. Ya verás tú cómo mañana lo consigues perfectamente y vas a poder alcanzar. Ya sabes tú que hay días mejores y días peores. No pasa nada. Después, con un poquillo de esfuerzo que tú eres capaz y tiras para adelante, mañana te vas a poner al día, aunque hoy no lo hayas logrado. Eso lo diríamos. ¿Y a nosotros qué nos decimos? Vamos a sacar la vara de medir grande. 1 centímetro que avance vale 10. Luego para nosotros avanzamos 1 centímetro, pero vale menos de 1 milímetro. Es que no he hecho nada. Es que así no voy a llegar. Es que de esta manera no lo voy a conseguir. Y yo es que parece que estoy perdiendo el tiempo, porque es que esto me resulta imposible, es que no valgo para nada, porque fíjate, y así que voy a esperar, y el tiempo se me está echando encima, porque... Y entonces va incrementando la bola y cada vez tiras más para abajo de ti, de ti, de ti. Un poquillo más que te metes bajo tierra, de lo mal que te pones. ¿Por qué tenemos esas dos varas de medir? Tienes que aprender a decirte lo que le diría a tu mejor amigo, lo que le diría a tu pareja, lo que le diría a tu hijo. Trátate con la misma benevolencia y el mismo cariño que los tratas a ellos. Más preguntillas. Una pregunta, bueno, vamos cerrando ya. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Vale? Bueno, aquí pregunta Pilar que cuántas horas de estudio serán las sanas, ¿vale? Evidentemente, pues las horas todas las que puedas, ¿vale? Yo el consejo siempre doy a la gente, pero bueno, ya cada uno, pues evidentemente sabrá su tiempo y sabrá lo que pueda, ¿vale? Pero aquí, cuantas más horas le eches y sea efectiva, evidentemente, pues mucho mejor, ¿vale? Porque evidentemente, al final tú, mientras que tú estás en tu casa haciendo cosas, siempre va a haber alguien que está estudiando y al final tienes que competir con ese tipo de personas, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, ya cada uno, no sé si tú quieres aportar algo más, Belén, pero bueno, Siempre y cuando tu cabeza seas capaz de mantenerla centrada. Es decir, mira, una oposición es como una carrera de relevo. Lo único que el relevo siempre te lo da a ti mismo. Si tú en el primer paso, en la primera parte, te haces un sprint y te agotas y agotas todas tus fuerzas, no te va a quedar energía para el segundo, ni para el tercero, ni para el cuarto. Tú tienes que encontrar tu ritmo adecuado, pero como los buenos deportistas, siempre intentar superarte, siempre hacerlo un poco más y llegar a un poco más. Y si yo voy cómodo estudiando 4 horas al día, voy a probar con 4 horas y media. Y si yo voy cómodo con 8 horas al día, voy a probar con 8 horas y media. No puedo pasar de 4 a 8, de un día a otro, porque mi cabeza colapsa. Tu cerebro se resiste, pero sí incrementando. Lo mismo que ningún deportista empezó entrenando 8 horas al día o 10 horas al día, aunque terminen haciéndolo. Vosotros tampoco estudiáis ni 1 hora, ni 8 horas del tirón. A los niños se les entrena poco a poco en que vayan estudiando, porque si no su cerebro llega un momento en que colapsa, se bloquea. Y en ese momento, coges, te vas, te das una vuelta, te despejas, pim, pam, pum, y te vuelves a poner. Como siempre digo, date tiempo para fundirte, para que tu cerebro se relaje, para de que desconecte, o bien haciendo ejercicio, o bien haciendo técnicas de relajación, de meditación, yoga, etcétera, etcétera, o bien en contacto con la naturaleza. Pero tienes que darle a tu cerebro un tiempo de desahogo y tienes que darle a tu cerebro un tiempo de relaciones sociales.
porque es lo que te mueve, que no se te olvide cuál es tu motivación. A lo mejor no puedes irte el fin de semana de juerga como se van tus amigos, a una casa rural, o por ejemplo, si es Nochebuena o Nochevieja, no puedes irte todo el fin de semana a casa de tus padres y te tienes que conformar con llegar una hora antes de la comida e irte en el momento en que ha terminado para que mañana no te fastidie el día de estudio porque no rompas tu circo, tu, ay, tu ciclo circadiano de estudio, de sueño, ¿vale? Pero sí tienes que darte ese tiempo para ti. Dime, unas preguntillas. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo ya o cerramos la sesión por hoy? Bueno, Pilar, te agradezco te dar las gracias, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar la sesión de hoy. Evidentemente vamos a terminar a o'clock, son las 1:30, ¿vale? Y nada, Belén, pues coméntanos para la semana que viene con qué nos vas a dar tu sesión la semana que viene. Pues acerca del alto rendimiento. ¿No? Cómo conseguir un alto rendimiento en las oposiciones. Ahora ya se va poniendo la cosa Se está poniendo interesante, sí. Pues nada, ahí, ahí. pues la semana que viene, pues seguiremos aquí con nuestra sesión. Si no pasa nada, la semana que viene, la semana pasada tuvimos un problema, ¿vale? Con el tema de la agenda. Os pido todos disculpas, pero bueno, aquí todos los miércoles, siempre que podamos, pues estaremos aquí, ¿vale? Así que pues nada. Bueno, pues la semana que viene, igual, el martes que viene, pues alto rendimiento y nada, darle al pico y a la pala, que evidentemente es el mejor rendimiento que hay, no hay otro. Pero bueno, si se puede asesorar por parte de una profesional como nuestra psicóloga, pues evidentemente bienvenido sea. Siempre, bueno, las recomendaciones desde otro punto de vista, no que sea todo a base de pico y pala. También hay veces que hay que meter ahí la máquina, la retro, la máquina también, para que también es que pique, pique, no solamente la mano, ¿vale? Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao, que vaya todo genial. Mucho ánimo a todos. Hasta luego.